Bueno, jóvenes, ya vieron, está viendo la presentación. Aquí me llegó un mensaje. Ok. Vamos a poner la presentación. ¿Ya ven la presentación, jóvenes? Sí, prof. Sí, profe. Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Vamos a comenzar con la sesión, ¿no? ¿Cuál era esta? Si la 11, creo que sí, ¿no? De electricidad y electrónica. La sesión anterior yo estuve empezando a ver con sus compañeros lo que eran los cálculos de la potencia, tanto en una carga activa como en una carga reactiva. Vimos unos conceptos que ahorita voy a retomarlos de manera rápida para que vayamos más o menos con el mismo orden de ideas. Y después iniciaríamos otro tema nuevo que tiene que ver ya con la introducción de componentes electrónicos. Hasta aquí nosotros concluiríamos la revisión de los componentes eléctricos. Entonces, lo primero que tenemos que ver o que vimos fue lo que es el análisis de potencia, ¿no? Que se consume a través de un circuito eléctrico. Y esta potencia estaba calculada a través de esta relación. Dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿no? Entonces, el voltaje expresado en volts, la corriente expresada en amperes, y el cálculo de esta potencia da como resultado una nueva unidad que nosotros la conocemos como watt. Todas las potencias tienen como unidad descrita el watt. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. No, muy bien. Después nosotros estuvimos revisando que para encontrar nosotros la intensidad de corriente una vez que nos entregan una potencia a través que consume un circuito, nosotros podemos hacer solamente el despeje de la corriente dentro de esa fórmula, ¿no? Y la corriente es igual a la potencia entre el voltaje que se le está suministrando y la potencia que genera ese dispositivo. El objetivo de las siguientes prácticas, por ejemplo, tiene que ver con eso. Y vamos a ver algunos elementos que se encuentran en los circuitos resistivos y capacitivos para que podamos identificar cómo se está presentando la potencia, así sean circuitos eléctricos de bajo voltaje, ¿vale? Entonces, una cuestión que yo había observado, que yo había descrito en las clases anteriores, tiene que ver con lo siguiente. Nosotros sabemos que la potencia en una carga activa resistente de la siguiente manera. Un watt equivale a 1 ampere de corriente que fluye por un circuito de 1 volt de tensión de voltaje aplicado, como se representa en la siguiente fórmula. Esta es una potencia que se puede ver principalmente, como aquí lo hice, en una carga activa del tipo resistiva. O sea, una resistencia va a haber este comportamiento en cuanto a la potencia que consume. Cuando ustedes vayan a comprar un material, por ejemplo, de las resistencias, algo que les van a preguntar es a qué potencia lo quieren, ¿no? O sea, nosotros conocemos las resistencias o hemos visto alguna resistencia a lo mejor en algún laboratorio, en alguna situación por ahí que hayamos tenido, y podemos verla y podemos verla de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, se activa la cámara. ¿Ya me ven? Porque yo no me veo. Sí, ya, profe. Muy lento. Ya, profe. Muy lento este internet. Pero bueno, esta es una resistencia, ¿no? Uy, no se ve. Como que me enfoca más a mí y menos a la resistencia. Esta es una resistencia de las cuales ustedes van a conseguir, ¿no? Ahorita con la lista que les dé. Ustedes más o menos yo creo que las han visto en algún otro laboratorio, en alguna materia, en la prepa o incluso en la secundaria. Si se fijan, tiene que ver mucho el tamaño con el que esté representado. Esta no se ve muy clara.
Vamos a ver si la de acá abajo, que es un poquito más oscura, se ve un poquito más, no, se sigue sin ver. Y bueno, si recuerdan estas resistencias, de acuerdo al tamaño, es una cantidad de potencia que consumen. Les van a pedir si quieren de un cuarto de watt, de medio watt, ¿no? Entonces, las que vamos a trabajar son altas relativamente, o sea, son de medio watt para los circuitos que trabajamos, ¿vale? Y entonces va a estar representado por esta parte de aquí, que es lo que aguanta la resistencia o lo que soporta la resistencia para poder trabajar, ¿vale? Entonces, si ustedes quisieran trabajar con resistencias de medio watt, de un cuarto de watt, pues ya depende cómo van a trabajar los circuitos con la alimentación que se genere, y eso lo vamos a ir describiendo más adelante. Vimos aquí un ejemplo rápido de a qué se refería la potencia. Con este ejemplo donde dijimos, bueno, si yo tengo una alimentación monofásica de 220 volts y la corriente que circula es de 0.45 amperes a través de un foco o de una bombilla, solamente para calcular la potencia sustituir los valores como tal. Entonces a 220 volts, a 0.45 amperes, yo tengo una potencia de consumo de 100 watts. Esto quiere decir que la bombilla va a consumir 100 watts de potencia, que eran los focos anteriores que teníamos, ¿no? De 60, 75 y 100 watts, ¿no? Entonces, también platicamos que la unidad de consumo eléctrico se mide en watt por hora, que es una unidad comercial que se utiliza para todas las instalaciones eléctricas, ¿no? O en kilowatt por hora para medir los miles de watts que se consumen en una casa. La mayoría de los recibos que nos entrega a nosotros Comisión Federal de Electricidad están medidos en kilowatts por hora. Entonces ustedes pueden revisar en esos recibos que la unidad en la que se apoyan es el kilowatt por hora y los costos que colocan ahí están dados en esa unidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, si tenemos encendidas en nuestra casa dos lámparas de 500 watts durante una hora, el reloj de consumo de energía eléctrica marcará un kilowatt por hora consumido en ese periodo de tiempo que se sumará a la cifra del consumo anterior, o sea, todo lo que estamos consumiendo de potencia en la casa tiene que ver con el cálculo final para que nos den la tarifa o el costo de consumo de energía. ¿Esto qué quiere decir? La pantalla, el reproductor, el cargador de la computadora, el refrigerador, el microondas, no sé si tengan algunos, la campana esa para extracción de aire en la cocina, el ventilador, el calentador, todo lo que sea eléctrico, los focos, todo componente eléctrico y electrónico que requiera suministro de energía eléctrica por parte de Comisión Federal va a generar un consumo en potencia, ¿vale? O sea, nosotros vamos a ver la potencia. Nosotros, Comisión Federal, no nos va a decir cuántos amperes nos va a cobrar ni cuántos volts nos va a cobrar, porque ustedes se fijan, o si han puesto más o menos atención, se darán cuenta de que Comisión Federal nos va a entregar fijo de 110 a 120 volts, ¿no? O sea, su compromiso es entregarnos 120 volts fijos para toda la casa. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes se fijan, nosotros pues vemos nuestros focos conectados en el techo o en la pared, vemos nuestro refrigerador, nuestra pantalla, todos los dispositivos que se conectan a la corriente eléctrica están conectados en paralelo. ¿Sí sabían eso? O sea, los focos están en paralelo con el refrigerador y están en paralelo con el horno de microondas y están en paralelo con el calentador o el ventilador. Por eso, siempre el voltaje que recibe cada elemento es de 120 volts. Recuerden que en las conexiones en paralelo, el voltaje es el mismo, ¿no? Entonces yo tengo aquí un voltaje, tengo aquí un elemento, voy a poner nada más como impedancia, y aquí tengo otro elemento como impedancia, y aquí otro elemento como impedancia. Yo sé que en estos tres elementos el voltaje es el mismo, ¿vale? Más o menos, o sea, 120 volts de corriente alterna. ¿Sí más o menos sabían eso? Que todo estaba en paralelo. Bueno, los que llevaron algún taller No, de profe. electricidad. No, yo no, ¿Vale? profe. Sí, digo, nosotros lo vemos físicamente en serie, ¿no? Alineados, pero todo va en paralelo
en el circuito que ustedes tienen ahí en su casa. Entonces, por eso a nosotros Comisión Federal nos asegura que toda la casa va a estar alimentada a 120 volts de corriente alterna. Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Sí, adelante. No, sí, Que ya. no. Ah, perdón. No. Creo que entendí yo, profe, perdón. Bueno, otras formas de potencia que se ven por lo regular en el curso bueno, ¿qué es electromagnetismo el que llevan antes? O de electricidad y magnetismo, tienen que ver con una combinación de corrientes o una combinación de voltajes. Todo esto partiendo de la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, si yo sé que mi potencia es igual a V por I, suponiendo que yo sustituya primero el voltaje, yo sé que la potencia es igual a corriente por resistencia, que es V por la corriente. ¿Y esto qué quiere decir? I cuadrada por R, ¿no? O sea, sustituyendo aquí la ley de Ohm. Sustituyendo V de ley de Ohm. Y la otra es despejando la corriente. Yo sé que la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, sustituyéndola en mi fórmula, yo sé que la potencia es igual a voltaje voltaje entre resistencia. ¿No? Voltaje entre resistencia. Y este es igual a V cuadrada sobre R. ¿Vale? Entonces son elementos que ya más o menos hemos visto, que son formas de expresar de diferente manera la potencia, siempre y cuando yo tenga los elementos tanto de corriente como de voltaje aguas. Aquí yo siempre les hago un énfasis muy importante. Al final la potencia siempre va a estar dada en watts. Watts. ¿Sale? Ya es un estándar, es una norma que se debe de seguir. Muchas veces los compañeros me ponen que la potencia está dada en voltaje cuadrado sobre ohm o corriente o ampere cuadrados por ohm, ¿no? Y eso probablemente no es una unidad que se emplee en electricidad para poder identificar la potencia, ¿no? Por lo tanto, la unidad está mal y el resultado está mal, aunque digan que, bueno, es que la magnitud está bien, sí, pero está mal el resultado porque la unidad de potencia son los watts. Y así lo vemos tanto en la parte comercial, en la que aplicamos nosotros estos conceptos, como en la parte eléctrica y la parte de ingeniería. Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Sí, profe. Y, o sea, ¿cuándo usamos estas dos y cuándo la que nos había puesto hace rato? Todo está en función de qué datos tengas. O sea, en esta, por ejemplo, en la que está voltaje P igual a I por R, si tú de un circuito no tienes ya la corriente como tal, o es un elemento de corriente a analizar, ahí lo vas a aplicar. ¿Vale? En este caso, si tú estás basado todo en voltajes. ¿Vale? Si ustedes recuerdan de los ejercicios que vimos previamente, yo manejaba dos tipos de fuentes, cuando tengo una fuente de corriente alterna y cuando tengo una fuente de voltaje alterno, ¿no? O sea, aquí es corriente alterna y voltaje alterno, ¿no? Le decimos más, pero no es más porque es alterno, ¿no? Entonces, dependiendo el elemento que tú tengas de tu fuente, puedes emplear cualquiera de estas dos, ¿vale? Entonces está en función de los elementos que estén participando en tu circuito y de lo que tú quieras analizar del mismo circuito. Ok, profe, gracias. Bueno, de nada y continuamos. Otra característica que se tiene a nivel industrial y a nivel comercial es la siguiente. Se habla de otro concepto de potencia. Bueno, vamos a ver tres potencias. Ya vimos la potencia de una carga activa, resistiva. Ahora viene una potencia de cargas reactivas o inductivas. Dice, para calcular la potencia de algunos tipos de equipos que trabajan con corriente alterna, eso es importante, es necesario tener en cuenta también el valor del factor de potencia o coseno de phi que poseen. En este caso se encuentran los equipos que trabajan con carga reactiva o inductiva. Entonces, antes de ver la reactiva, ¿qué se refiere a inducción?
¿Cuál de estos tres es inductivo? ¿La bobina? Este de aquí, ¿vale? ¿Vale? Es decir, consumidores de energía eléctrica para funcionar más o menos enrollando alambre de cobre. Entonces, enrollando alambre de cobre es una bobina, ¿vale? Como ocurre, por ejemplo, con los motores. Yo comentaba en la clase pasada con sus compañeros que les preguntaba si habían de pura curiosidad abierto un motor de una licuadora, de un taladro, ¿no? Y les comentaba yo cómo estaba armado, ¿no? Si lo habían abierto, si habían investigado cómo estaba armado. Entonces ahí nos comentaban algunos compañeros que pues eran una bobina, hay un circuito, por lo regular a veces son imanes o unas placas de carbón y metálicas, que cuando nosotros le conectamos a la corriente eléctrica, como es alterna, nos genera un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético genera mecánicamente, por atracción y reacción de campo electromagnético, genera un movimiento al interior del motor eléctrico y hace que mecánicamente se vea el vástago de un motor que empieza a girar, ¿no? Entonces, en un motor de corriente directa es fácil identificarlo porque pues tú puedes identificar si es positivo o negativo, ya que el sentido del motor de corriente directa va a girar en un sentido o en otro, dependiendo la polaridad. Pero en un motor de corriente alterna es diferente porque ahí tú siempre vas a ver girando en un sentido el motor. Entonces, este elemento, coseno de phi, que yo tengo aquí representado, me está diciendo cuál es el factor de potencia de ese motor. Pero a ver, vamos un poquito más tranquilos. ¿A qué se refiere ese factor de potencia? Dice aquí lo siguiente: las resistencias puras, como las bombillas o etcétera, por lo regular tienen un factor de potencia igual a 1. Lo que vimos, las potencias activas resistivas, o sea, lo que sea una resistencia va a tener un factor de potencia igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier voltaje y corriente que yo calcule para la potencia va a ser esa misma potencia que se va a calcular. Pero para las cargas reactivas o inductivas que llevan algún elemento, ya sea una bobina o un capacitor, no nos van a entregar una potencia igual a 1. Por lo regular va a ser menor. Y en promedio varía entre 0.85 y 0.98. Eso lo vamos a ver ahorita. Por lo tanto, la eficiencia de ese trabajo y del suministro eléctrico varía cuando el factor se aleja mucho de la unidad, traduciéndose en un mayor gasto de energía y en un mayor desembolso económico. ¿Qué quiere decir esto? A ver, primero, yo voy a introducir un nuevo elemento en la fórmula que yo tenía de manera original. Yo sé que la potencia es igual a corriente por voltaje o voltaje por corriente. Me están diciendo a mí que hay un factor de potencia. Ese factor de potencia tiene que ver con un ángulo de desfase de la corriente o del voltaje, ¿no? Hay algo que se está desfasando y que la está cambiando. Por lo tanto, esta función, perdón, o este ángulo que lo está modificando, lo voy a poner en función del coseno de phi. Ahorita voy a ver dónde sale ese coseno. Y por lo tanto ya tengo un factor de afectación con la potencia que yo estoy calculando. Aquí tengo un problema, ¿no? El problema es que ya la potencia que yo requiero o que yo esperaría recibir de algún dispositivo eléctrico ya no va a ser completamente esa potencia que yo esperaría, solamente de conocer la corriente y el voltaje que le suministro. Me están indicando que hay un factor que impacta en la potencia que yo esperaría. Entonces, mi potencia ya sé que está en watts, mi voltaje en volt, mi corriente en ampere y el coseno de phi o factor de potencia es menor que 1. ¿Vale? Yo tengo dos opciones: cuáles serían los extremos y cuál sería el otro extremo. Cuando esto valga qué y cuando esto valga qué. O sea, ¿cuáles serían los extremos de esa fórmula?
lo que nos dijo, ¿no? De punto 85 a punto 98. No, esos son valores típicos. O sea, que se presentan muy más o menos seguidamente. O sea, generalmente son estos. Pero si Ajá. yo me fuera a los extremos, ¿cuánto es lo máximo que valdría el coseno y cuánto es lo mínimo? Pues 1 y menos 1, ¿no? A ver, coseno de 0 a qué es igual. No, Y no. A coseno 1. de pi medios a qué es igual. 1 y Pero, 0. ¿Sale? Entonces, lo peor que me puede pasar a mí es esto. Coseno de 90 grados, ¿no? O sea, si la corriente y el voltaje llevan una diferencia de 90 grados entre ellas, ya se está afectando prácticamente todo el servicio, porque yo estoy consumiendo tanto corriente y voltaje, pero no estoy teniendo una potencia eficaz, o sea, no está funcionando mi dispositivo. Por lo tanto, me da una potencia de 0 watts. En el caso de que la corriente y el voltaje no lleven un desfase, por lo tanto, el ángulo que se forma entre ellos es 0 y la eficiencia sería completa. ¿Dónde veo este caso? En las resistencias. O sea, las resistencias tal cual van a presentar este comportamiento. Ahí es donde yo digo que lo que son todo lo que son las resistencias puras o los que son resistencias que sean completamente resistivas van a tener una potencia, un factor de potencia igual a 1. Cuando tengo otros elementos como son bobinas y capacitores, entran las cargas reactivas o inductivas y va a ser menor a 1. ¿Vale? Generalmente entre 80.85 y punto 98. Yo lo que quisiera en un circuito es que tanto el punto 85 y punto 98 fueran hacia 1. Vamos a ir viendo cómo se va a generar esa parte. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. No, ¿No? profe. ¿Sí se puede llegar a Recuerden, que adelante. Otra vez, perdón. ¿sí se puede llegar el caso de que sea cero en la práctica? Sí podría llegar siempre y cuando, sí puede llegar en el aspecto de que, imagínate lo siguiente, tú tienes una licuadora, ¿no? Y esa licuadora se te daña. Tú la conectas a la corriente eléctrica, ¿vale? Y no sé si les ha pasado el aspecto de que cuando está dañando una licuadora o algún motorcito, suena poquito y se mueve poquito así, tut, 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 y ves que casi no se mueve. O sea, ves que pues, la licuadora no está Sí, profe. cortando el Ah, material o algo así. Tu dispositivo, en este caso la licuadora, está consumiendo corriente, o sea, sí le está consumiendo y se está conectando un voltaje, o sea, sí le está llegando tanto corriente como voltaje. Pero el motor está descompuesto en algún punto, mecánicamente o eléctricamente, ¿no? Y eso lo que va a generarte, pues es un consumo de corriente eléctrica sin tener tú una potencia presente. Entonces, a ti de todas maneras, Comisión Federal te va a cobrar el tiempo que tuviste prendida ahí la licuadora, aunque no hayas generado que, pues tu licuado, por así decirlo, ¿no? O sea, a ti de todas maneras te va a cobrar Comisión Federal el uso de esa corriente y voltaje. Entonces, sí se puede llegar a dar. Claro que ese valor de coseno igual a 0 es muy poco probable en la práctica, pero sí puedes tener grados de 87 grados, de 92, no, perdón, 89, como 81 grados, o sea, muy cercanos a 90. Entonces ya con esa diferencia de grados prácticamente no estás teniendo una potencia porque ni la corriente le está llegando bien a tu dispositivo ni el voltaje se está aplicando completamente. Entonces puedes llegar, si bien no es cero absoluto como tal por la parte física, por eso te digo, cuando tú le prendes y has visto un movimiento así medio chiquito, ¿no? Que queda como oscilando, no sabes si va a avanzar o no va a avanzar, que esta se regresa. Entonces estaremos como por estos grados, o sea, entre 80 y 87 grados más o menos, que casi es un cero. Por lo tanto, no va a haber potencia en tu dispositivo. Y el otro caso, pues es que tú lo conectas y está jalando de manera ordenada, de manera bien. Y otros casos va a haber, por eso aquí te dice
entre 0.85 y 0.98 el factor que te dé ahí es lo que te va a permitir, o sea, ya casi uno, ya prácticamente uno, ¿no? O sea, 0.85 que estás por aquí o 0.98 que es casi uno, son valores eficientes. A nivel nacional, esto está regulado, o sea, la Secretaría de Energía, en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, establecen cuáles son esos valores que se deben de mantener en la industria y en el consumo energético de todos los dispositivos. No es algo que lo veamos ahorita porque, bueno, es un tema de la materia, no. O sea, sí implica que cuando tú vayas a conectar motores eléctricos o algún otro dispositivo eléctrico que consuma potencia en una línea de ensamble, etcétera, tienes que asegurar tú que estás apegado a la norma que se establece a través de una norma oficial mexicana que se conocen como NOM y cuáles son los valores regulados para poder instalar este tipo de elementos reactivos o inductivos en una instalación eléctrica. ¿Vale? Digo, donde más lo vemos más seguido o más claro nosotros es cuando conectamos un taladro, cuando conectamos una licuadora, ¿no? Recuerden que también el refrigerador tiene sus bombas y sus motores para hacer el funcionamiento de enfriado, ¿vale? Igual un microondas también tiene sus bobinas y todo para generar los campos electromagnéticos de la radiación, ¿vale? O sea, todos esos elementos son dispositivos reactivos y todos ellos te van a consumir una cierta potencia y tienes que tener cuidado con que estos valores estén dentro de un rango cercano al uno para que puedas aprovechar al máximo la corriente eléctrica. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Profe, ¿esta presentación la subirá a plataforma? Ya debe de estar. Si no, sí, ya la coloco ahí en plataforma. Lo que pasa es que creo que En no virtual, he visto ¿verdad? que está. Sí, en Moodle, recuerden que ahí debe de estar, pero qué Ah, ok, bueno que me ok. dices para que la coloque aquí en, ¿cómo se En llama? Teams. En Teams, para que duplique todo en Teams, porque creo que también en el primer departamento, pero yo lo voy a colocar aquí. Sí, gracias, profe. ¿Mm? Bueno, aquí viene un ejemplo, ¿no? Dice, si queremos conocer la potencia que desarrolla un motor eléctrico monofásico, cuyo consumo de corriente es de 10.4 amperes y posee un factor de potencia o coseno de phi de 0.96 y está conectado a una red eléctrica de corriente alterna, también monofásica de 220 volts, solamente sustituimos los valores en la fórmula y tenemos lo siguiente. ¿Cuánto sería, jóvenes? Si esto fuera igual a 1, ¿cuánto sería la potencia que realmente debería yo de aprovechar? O sea, 220 por 10.4, ¿cuánto sería? 2288. 2288 watts. ¿Vale? Entonces, ese consumo, ¿vale? Este consumo de 1288 watts es lo que yo hubiera esperado si el motor estuviera funcionando con un factor de potencia igual a 1, pero estoy trabajando con un factor de potencia menor a 1, lo que me está impactando en lo que yo estoy consumiendo. Miren, estos 2288 watts es lo que a mí me va a cobrar Comisión Federal de Electricidad porque entregó estos dos valores. Nos dio el voltaje de 220 volts y se detectó que se están consumiendo 10.4 amperes. Estos dos valores son medidos por Comisión Federal. Y a mí, el motor que está conectado me debió haber consumido 2288 watts. Primero, no me dio la potencia que yo requería para el procedimiento. Y segundo, me va a impactar en un cargo adicional por parte de la Comisión Federal de que no está siendo eficiente mi motor en un 100%. No es mucho, ¿no? O sea, digo, ustedes pueden decir, bueno, de 196 a 288 son 90 watts, ¿no? No es mucho desde el punto de vista que si lo vemos para un motor en algunos minutos, pero recuerden ustedes que en la industria, por lo regular, los motores están trabajando de 8 a, no más, yo creo, ¿no? De 20 a 24 horas continuas. Descansarán una hora o 2 horas los motores en algunas líneas de ensamble, pero
en promedio andan de manera continua todo el día trabajando, ¿no? Entonces, esa potencia del motor pues va a ser esta de 2196.48 watts, que si lo convertimos en kilowatts pues ya te sale ahí, ¿no? O sea, 2.2 aproximadamente kilowatts que estás consumiendo. Ahora, si lo dejas todo eso prendido una hora, pues son 2.2 kilowatts hora, que es toda la hora que estuviste trabajando con el motor, ¿no? Y ya a la hora de hacer los ajustes, les digo en Comisión Federal, se hace el cálculo de todo este consumo. Aunque a mí, Comisión Federal no me va a cobrar 2.2 kilowatts. ¿Cuánto me va a cobrar? Prácticamente 2.3 kilowatts, que es lo que ven los medidores. Estos son los medidores. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la potencia reactiva me va a afectar en el funcionamiento y principalmente en el costo de las líneas de trabajo eléctricas en alguna industria, o alguna línea de ensamble o algún proceso que implique el consumo de energía eléctrica. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. No, de momento no, profe. Muy bien. Bueno. Entonces, de aquí se desprenden otro nuevo concepto. Yo voy a tener presentes tres potencias. La potencia activa, que es la potencia resistiva, la potencia inductiva o reactiva, que está dada principalmente por circuitos de inducción, que son motores, y la potencia aparente, que es la potencia total, que se ve reflejada en todo mi circuito. ¿Vale? Entonces, dependiendo cada uno de estos elementos y en función de mi factor de potencia, yo voy a poder describir estas tres potencias que se presentan en un circuito puramente inductivo que requiere un comportamiento a través de una alimentación senoidal o alterna. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Entonces, jóvenes, dudas, preguntas, ¿no? No, profe. Ok. Bueno, continuamos con eso. Ahora, ¿cuál es la potencia aparente? Bueno, la potencia aparente, también potencia total, es el resultado de la suma geométrica de las potencias activa y reactiva. Esta potencia es la que realmente suministra una planta eléctrica cuando se encuentra funcionando al vacío, es decir, sin ningún tipo de carga conectada, mientras que la potencia que consumen las cargas conectadas al circuito eléctrico es la potencia activa. La potencia aparente se representa con la letra S y su unidad de medida es el volt-ampere. La fórmula matemática para hallar el valor de este tipo de potencia es la siguiente, y esa la conocemos, voltaje por corriente. Recuerden, esto es la que nos va a cobrar Comisión Federal, que es la que pareciera que se está generando por parte de Comisión Federal de Electricidad. La potencia activa, por ejemplo, es la que proporciona realmente el eje de un motor eléctrico cuando le está suministrando su fuerza a otro dispositivo mecánico para hacerlo funcionar. Entonces, la activa es la que vemos físicamente operando y la que realmente están consumiendo los dispositivos eléctricos. ¿Vale? Recuerden ustedes lo siguiente, y eso ya lo habíamos visto. Una, yo tengo tres elementos, ¿no? Tengo una resistencia, tengo una bobina y tengo un capacitor. ¿Vale? De estos, el que es más lineal es la resistencia, ¿no? Estos dos tienen un comportamiento no tan lineal y modifican un circuito eléctrico. ¿Vale? Entonces, si yo analizara el comportamiento y más o menos ustedes recuerdan en fasores que yo aplicaba un voltaje alterno a una resistencia, ¿cuál era la gráfica que yo veía? Veía mi voltaje,
¿sale? Y veía mi corriente, ¿sí o no? Afectada por la resistencia que pasaba ahí, ¿no? El tiempo y voltaje corriente. O sea, en una parte, en un circuito resistivo, pues prácticamente era lineal, no había una afectación, ¿vale? ¿Qué pasaba con un circuito inductivo, con una bobina? ¿Cómo era mi voltaje y cómo era mi corriente? ¿Qué decíamos de la corriente? ¿Cómo va la corriente en una bobina? Recuerden, lleva un cambio, ¿cierto? Negativo a negativo. ¿Sale? Recuerden, este es voltaje y este es corriente en la bobina. Entonces hay un corrimiento entre la bobina, entre el voltaje y la corriente en una bobina. ¿Y cómo se da este caso? Ahora, si yo tuviera un capacitor, es bobina, resistencia, voltaje alterno, mi corriente alterna. ¿Cómo se vería ahora en un capacitor, jóvenes? Tengo aquí mi voltaje. Tiempo, voltaje, corriente. En un capacitor, ¿cómo se ve? A ver. ¿Cómo se ve la corriente, jóvenes? El voltaje ahí está, pero ¿cómo se ve la corriente? ¿Jóvenes? Es parecido al de la bobina, pero retrasado, ¿no? Como, bueno, la bobina está como adelantado, creo, y es como Ujú. retrasado el otro. Ok, ¿dónde empezaría mi onda entonces? Como en cero, al Entonces, origen. imagínense, ajá, lo vamos recorriendo hacia acá, ¿no? Entonces, de cero ya empezaría prácticamente, ¿cierto? ¿Sale? Entonces yo ahí tendría un cruce como tal, ¿vale? Entonces ya desde aquí, esta es mi corriente que va en el capacitor, ¿vale? Obviamente esto sigue para acá, etc. ¿Vale? No se ve tan claro, pues, bueno, me afecta un poco que no haya un osciloscopio, pero sí se tienen que dar una idea de que la corriente en la bobina y el capacitor sufren un desfase. Eso ya lo vimos o ya lo calculamos matemáticamente a través de los fasores. Ya sé que cuando llevo yo un elemento de bobina y corriente, forzosamente va a haber un desplazamiento perdón, bobina y capacitor, forzosamente va a haber un desplazamiento en la corriente, ¿vale? Y me va a afectar en todo el circuito. Al tener yo ese desplazamiento en la corriente de mi circuito, tengo que hacer que tanto la bobina como el capacitor se parezcan lo más posible a un comportamiento lineal para que yo pueda aprovechar el total de mi voltaje y que le suministro a mi circuito y la corriente que va a circular ahí. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Sí, no, más o menos, o quién sabe. Sí, profe, más o menos sí lo estoy entendiendo. Bueno, entonces hay que tener cuidado, les digo. O sea, ya bobina y capacitor me generan a mí un desfase. La resistencia no, la resistencia es lineal, no se desfasa ni la corriente ni el voltaje. Y yo lo que quiero hacer con este tipo de cálculos de potencias es encontrar los valores óptimos para que yo pueda ajustar el gasto o la potencia del circuito y no sea tan grande, ¿sale? Entonces aquí viene la otra potencia, que es la potencia resistiva, que ya lo tenemos, ¿no? Esta es la potencia reactiva. Eso ya lo habíamos visto, creo. Siempre igual a 1. Ok, aquí está la potencia reactiva.
Pues la potencia reactiva es la potencia que consumen los circuitos de corriente alterna que tienen conectadas cargas reactivas, como pueden ser motores, transformadores de voltaje o cualquier otro dispositivo similar que posea bobinas o enrollados. Eso es todo. O sea, cualquier bobina que nosotros conectemos a un circuito eléctrico me va a generar una potencia reactiva o inductiva. Sí, más o menos ubican por qué. A ver. En electricidad y magnetismo, ¿vieron ustedes el concepto del circuito tanque? No que yo recuerde. Este es lo más básico. A ver. Yo tengo una fuente de alimentación. Ay, qué feo me quedó esa fuente. Yo por lo regular le conecto, o lo que hemos visto es conectar de paralelo una bomba. Hola, ¿ya regresamos? La profe se le había cortado. Sí, ¿quién sabe por qué? Aquí nos mandó un mensaje que dice, algo salió mal. Te Ah, vamos a intentar reconectar. Sí, ¿ya están viendo la presentación? Me detuve porque empezó a sonar la alarmita y me detuve. sí, sí, estoy viendo la presentación. Ok, están viendo ya aquí el arreglo que coloqué, ¿no? Nosotros tenemos una bobina, un capacitor y una resistencia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el efecto prácticamente de una bobina para los circuitos de corriente directa? Es un corto eléctrico. Por lo tanto, la corriente va a fluir en ese sentido. ¿Cuál es el efecto de un capacitor en un circuito de corriente continua? Es un circuito abierto, o sea, no hay nada ahí y por lo tanto no hay continuidad. Entonces, si yo alimentara primero, si desconectara primero la bobina y alimentara el capacitor, ¿vale? ¿Qué pasa si después yo desconecto la fuente y conecto la bobina? ¿Qué pasa ahí? A ver, jóvenes. Electricidad y magnetismo, semestre anterior. Se descarga el capacitor por el consumo de la bobina. Exacto. Y luego la bobina, ¿qué va a hacer? O sea, el capacitor se descarga, pero se va a descargar en la bobina. ¿Y la bobina qué va a hacer? Va a liberar la misma corriente y se va a regresar a dónde? Al capacitor, ¿vale? Y van a entrar, teóricamente van a entrar en un ciclo de carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga. Ese circuito se conoce como circuito tanque o circuito de resonancia o circuito de oscilación básica. Lo que a nosotros nos interesaría, por ejemplo, de este circuito, es calcular el valor del capacitor y el valor de la inductancia para que ahí pueda generar una frecuencia a un cierto valor que yo quiera. Por ejemplo, 1 kilohertz, 10 kilohertz, 20 kilohertz, etcétera. Entonces, esto me permitiría hacer ese comportamiento y se le conoce así. Ya quedamos o ya vimos que tanto la bobina como el capacitor hacen un desfase o adelantan o atrasan la corriente. Por lo tanto,
la potencia reactiva va a tener que ver con estos elementos y la conjugación de ellos para poder nosotros tener al final más cercana a la realidad o que optimice el mayor consumo de potencia de un circuito eléctrico. ¿Qué dice aquí? La potencia reactiva o inductiva no proporciona ningún tipo de trabajo útil. Pero los dispositivos que poseen enrollados de alambre de cobre requieren este tipo de potencia para poder producir el campo magnético con el cual funcionan. La unidad de medida es el volt-ampere reactivo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. La fórmula matemática para hallar la potencia reactiva en un circuito eléctrico es la siguiente. ¿Vale? Al final es una suma de triángulos. Si ustedes se fijan, esta es una suma de triángulos prácticamente, ¿no? Dice que Q es igual a la raíz cuadrada de la potencia aparente al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado. ¿Vale? Donde S pues está expresado en la potencia aparente, B es el voltaje y la intensidad para S y para P, expresado igual a voltaje por corriente para la potencia. Ahora, de ahí, ¿cómo les relaciono yo? Yo les comentaba que era una suma de triángulos, ¿correcto? De un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo gráficamente yo relaciono estas potencias? Bueno, para poderlas analizar gráficamente, lo mejor es hacer un diagrama llamado triángulo de potencias y ver cómo están comportándose cada una de ellas, ¿vale? De acuerdo al coseno de phi que está aquí. Entonces, yo ya sé que la potencia activa está dada en el eje horizontal y la potencia reactiva en el eje vertical. Lo que yo quiero con esta potencia es hacerla lo más pequeño posible, de tal manera que esa potencia, prácticamente el ángulo que se genera entre ellos sea cero. Recuerden, coseno de 0 es igual a 1. ¿Vale? Y la potencia aparente, que es la que esta es la que nos va a ver a nosotros, Comisión Federal, es la que nos va a estar cobrando. Entonces yo tengo que hacer de tal manera que ambas potencias, la aparente y la activa, sean la misma para que yo lo pueda llevar a cabo. ¿Y cómo? Pues reduciendo estos ángulos. ¿Y cómo reduzco estos ángulos? ¿Cómo creen ustedes, jóvenes, que puedo reducir estos ángulos? A ver. ¿Cómo se les ocurre? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Necesito es reducir el ángulo phi de tal manera que sea prácticamente cero. Phi debe ser aproximadamente cero. Entonces, si ya quedé yo que el primer concepto, bueno, el concepto que me dice que la potencia reactiva es provocada por circuitos que tienen que ver con inductancias o bobinas, ¿cómo podría yo reducir ese ángulo partiendo de que lo que me lo provoca son elementos con bobinas? ¿Quitar los elementos con bobinas? A ver, todo lo que yo le sume de bobinas a un circuito, bobina 1, bobina 2, bobina 3, todos estos elementos, motor 1, motor 2, motor 3, ay, motor 3, todos estos tres elementos, estos tres motores conectados a mi circuito, todos me van a generar una potencia del tipo reactiva. ¿Cómo podría yo compensar? Entonces, por lo tanto, el ángulo phi o este ángulo phi va a aumentar derivado de todos mis motores que yo estoy conectando. ¿Qué me permitiría a mí
regresar de tal manera que el ángulo phi sea lo más pequeño posible, de tal manera que se aproxime a 0. Y lo acabo de mostrar con las gráficas, ¿no? O sea, la resistencia no me contribuye en nada porque es lineal, entonces ni le suma ni le resta al desfase en la corriente. Si estábamos platicando hace unos minutos que la bobina adelanta la corriente, ¿qué dijimos del capacitor? La retrasa, profe. La retrasa, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que compensar mis circuitos inductivos con elementos capacitivos para que pueda regresar a una normalización lo más próxima a que mi factor de potencia sea 1. O sea, yo puedo tener así mis motores conectados. Los puedo colocar en una fábrica, están mis motores conectados, ya sea para un CNC, para un torno, una fresa, etcétera. Lo conectamos, arrancan mis motores. Al momento de hacer un análisis de potencia, tanto de la potencia aparente como la potencia activa, veo que hay una potencia reactiva que se presenta de manera natural en los motores, ¿vale? Y que me puede dar una eficiencia de 0.2, 0.4, 0.5, ¿vale? Y yo no me sirve porque entonces a mí Comisión Federal me va a cobrar mucho porque va a ver que estoy consumiendo más corriente y más voltaje y la potencia que me entregan los motores es muy baja por ese factor de coseno de phi, factor de potencia. Si ya dije yo ahorita que las bobinas adelantan a la corriente, por lo tal generan un desfase respecto al voltaje que se alimenta, los capacitores van a hacer la operación opuesta, me van a regresar prácticamente o van a tratar de que ese adelanto de corriente tarde más en presentarse. ¿Y cómo lo hacen? Pues acumulando el voltaje que se les inyecta o que se les conecta para que puedan generar una compensación con la bobina. ¿Vale? Entonces, yo ya aquí los tengo relacionados. Entonces, yo sé que el coseno de phi está relacionado con cateto opuesto entre hipotenusa, y mi cateto opuesto pues es la potencia activa y la hipotenusa mi potencia aparente. Entonces yo lo que necesito pues es reducir eso de tal manera que esa relación de potencia activa para potencia aparente pues sea 1, ¿no? O aproximadamente 1, es lo que estoy buscando, que las dos sean la misma prácticamente. Entonces, nosotros vamos a encontrar siempre valores menores a 1. Esto ya es un hecho. La mayoría de los fabricantes de motores nos va a indicar cuál es el factor de potencia que se tiene que corregir en un motor. Entonces ya con eso nosotros ya tenemos una idea de qué es lo que necesitamos arreglar en ese motor, ¿vale? Entonces, para tener esto, ya podemos calcular nosotros esos ángulos, esos grados, y en función de eso, saber qué estoy obteniendo ahí de desfase y cuánto estoy consumiendo o generando de potencia reactiva. ¿Vale? Entonces, este factor de potencia, lo que importa es que nos va a servir para tratar de evitar un desperdicio de energía en las instalaciones eléctricas. ¿Cómo? Eliminando el efecto de las corrientes reactivas en las instalaciones, lo que nos va a provocar pérdidas de energía en conductores eléctricos generadas por calor y caídas de tensión. ¿Vale? Entonces yo tengo aquí ya la fórmula, la definición de las fórmulas de cómo puedo encontrar. Yo sé que el coseno de phi es igual a la potencia activa entre la potencia aparente. Yo sé que la potencia aparente es igual a la raíz cuadrada de la potencia activa más la potencia reactiva al cuadrado. Entonces, reemplazando la solución 2 en 1, ya tengo yo la manera de relacionar solamente potencia activa respecto a la potencia reactiva. O sea, las dos potencias que están afectando mi circuito o que están presentes en mi circuito, ya las tengo relacionadas en una sola expresión y en el ángulo que estoy haciendo referencia con ellos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe, aún no. Bueno. Entonces, aquí está la manera de reducir ese efecto del bajo factor de potencia.
yo coloco bancos de condensadores, ¿sale? Ya sea en la modalidad de bancos fijos o desconectables, y esto continúa siendo una opción económica para gran parte de la industria, ¿sale? Sus variaciones están principalmente definidas por la estructuración de distintos bloques de bancos, formas de conexión e incorporación de tecnología para la conexión y desconexión automática de ellos. Aquí, jóvenes, hay un ejemplo en estas figuras de cómo son esos bancos de condensadores. Nosotros sabemos que un condensador prácticamente es un capacitor, y ustedes, pues de los que conocen y de los que van a comprar, pues son los capacitores que son como botecito, ¿no? Que tienen aquí el símbolo de menos, tienen aquí dos patitas y están dados en microfaradios, ¿no? O sea, 2200 microfaradios, por ejemplo. Los otros capacitores que conocen son los que parecen una especie de lenteja. Sí, se les conoce así como capacitor de lenteja, que es pues, realmente una especie de circulito que tiene sus dos plaquitas muy Son chiquitas, los y que por son lo regular estos cerámicos. andan en el orden de los nanofaradios, ¿no? Mandé, perdón, ¿me vas a Son decir? cerámicos, ¿no? Los de lenteja. Sí, son cerámicos. O sea, estos capacitores se conocen como electrolíticos y estos como cerámicos, ¿sale? Los de botecito electrolíticos y los de lenteja como cerámicos. Los que se colocan en la industria realmente son estos de aquí, son más electrolíticos y de una alta capacidad de voltaje y de potencia. De hecho, estos electrolíticos que ustedes van a ver, ya hay desde 220 volts. O sea, hay 80, 90, 100, 200, 220 volts. ¿Vale? Es para compensar el factor de potencia en un motor como un taladro, una licuadora, o sea, motores de baja potencia, ¿no? Pero ya un motor industrial como de un torno o una fresa, sí requiere una compensación con los capacitores de mayor capacidad para que podamos hacer ese efecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que se hace en esto? En esto, digo, aquí lo ven desconectado, ¿no? Pero lo que realmente ocurre, como bien lo comenta aquí en la diapositiva, es que yo voy a hacer conexiones en mis instalaciones eléctricas de tal manera que los pueda aprovechar. Entonces recuerden, la potencia reactiva está dando en volt ampere reactivo, bar, ¿vale? Entonces, ¿yo qué tengo? Pues yo lo que tengo es mi fuente de voltaje, tengo mi motor y tengo unos switches para ir conectando los diferentes capacitores. Uy, aquí me tuve que echar el motor. Bueno, voy a ponerlo acá abajo, que no me queda aquí. Pobre motor, ya lo tacho y muy feo. ¿Sale? O sea, tengo mi fuente de voltaje, que es la que me entrega mi Comisión Federal de Electricidad. Luego yo tengo mi motor 1, ¿sale? Que está dado por esta bobina. Y luego a través de un switch le voy sumando la capacitancia que requiera para poder ir reduciendo ese factor de potencia. Entonces, dependiendo la necesidad que yo tuviera para regresarme al factor de potencia que me está entregando la bobina conectada, ¿sale? Yo le voy a ir conectando los capacitores. Aquí por eso están los interruptores, ¿sale? Para que yo pueda ir encendiendo cada interruptor y conectando los capacitores que vayan reajustando mi factor de potencia original en ese motor, ¿vale? Como ejercicio, la siguiente clase vamos a ver un ejemplo de cómo hacer esta corrección de factor de potencia, primero calculado y luego viendo ahí cómo se vería la conexión, ¿vale? Cómo iría yo armando mi circuito. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe, yo creo que con el ejemplo ya quedaría más claro porque entiendo más cuando hacemos ejercicios. Bueno, entonces el próximo miércoles lo hacemos. En unos minutos ya les digo, está disponible la lista de materiales y las prácticas, las primeras dos prácticas, ¿vale? Sí, profe. Y ya vamos a comenzar este otro nuevo tema que va a ser unos circuitos ya electrónicos a partir de ver qué es el diodo.
Ahí va a haber unas lecturas para que se vayan haciendo referencia. ¿Vale? Bueno, jóvenes, pues sería todo de mi parte. Les agradezco mucho esta sesión. Ya son las 2:28. En un ratito más publico el video, ya que lo descargue y lo genere. Y ya lo subo ahí a YouTube, al canal de YouTube para que lo revisen. ¿Sale? Sí, profe, muy bien. Gracias, profe. Bueno, jóvenes, cuídense mucho. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Profe, otra preguntita chiquititas. Es que no me adelante. acuerdo si lo mencionó. Dime. Adelante. Antes de cada práctica, ¿usted va a grabar cómo se realiza? ¿No, verdad? O sea, lo haríamos No, durante pues, la clase. Ah, ok, o sea, muy en bien. en el horario de clase vamos a hacer la práctica. Ah, ok, y quedaría grabada para nosotros hacerla si nos Sí. atrasamos o algo. Exactamente. Ah, O ok, sea, a entonces ya le ustedes les entendí. corresponde hacer la práctica, grabarse y ya yo, nada más validaré que ya lo hicieron. Con su reporte. Excelente, profe. ¿Vale? Gracias. Ándale, gracias a ustedes entonces. Cuídense. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego. Buen día, profe. Igualmente, jóvenes, buen día.